Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Vamos a hablar sobre inmigración, sobre Estados Unidos, sobre la relación con muchísimos salvadoreños que viven en Estados Unidos, que conviven allá, que migran hacia allá, el tema de los niños también y por supuesto un poco de la política de ese país que es tan importante para la reforma migratoria. Y damos la bienvenida a Reinaldo Albergue. Muchas gracias, Reinaldo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a Oscar Díaz también. Oscar, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación y será un placer compartir contigo y con Reinaldo. Reinaldo, cuando uno ve hacia Estados Unidos, uno ve a un hermano mayor, ve el sueño americano, tanta gente salvadoreños que conviven y viven allá. Y dentro de eso tenemos tanto a la gente que vive de una manera legal como todas las personas que viven ilegalmente y el flujo también que hay en todo este tiempo y que sigue habiendo, y el tema de los niños. ¿Cómo nos puedes resumir un poco toda esta situación y esta relación de El Salvador con Estados Unidos en el tema migratorio en particular? Por tradición y por décadas hemos visto que los salvadoreños siempre han viajado como destino final a Estados Unidos. Mucha gente se ha logrado radicar, ha logrado triunfar, ha ganado salarios bastante buenos que nunca tal vez lo hubieran ganado en el país, y han visto crecer económicamente a su familia. Y lógicamente siempre el salvadoreño, por naturaleza, es muy apegado a sus raíces y a su familia. Y han comenzado a emigrar personas de manera legal o de manera ilegal. Todo el mundo sabe que ya tenemos más de 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Una gran cantidad de ellos, casi más del 50% de manera ilegal, y un 40% de manera legal, que han logrado llegar a tener su residencia permanente a través del tiempo. Algunos lo hicieron a través del asilo político en la época de la guerra, otros lo hicieron después a través de la ley La Cara, y después a través de programas que Estados Unidos fue abriendo y la gente comenzó a legalizarse, y así fueron adquiriendo su residencia, y muchos visionarios llegaron incluso hasta llegar a hacerse ciudadanos americanos. Entonces ya tenemos ahora un buen porcentaje de nuestra población viviendo en ese país, y lógicamente todo el mundo oye hablar de cómo viven, de lo que tienen, y el famoso sueño americano. Y así como la gente ha comenzado a tratar de reunificarse con esos familiares. Yo oí el caso de una señora que me decía el día de ayer: mire, yo tengo 25 años de no ver a mi hijo y quiero esa oportunidad, y ya dije que si no me la dan legalmente lo voy a intentar de cualquier manera. Entonces ese arraigo que hay familiar, porque nuestras familias siempre han sido unidas, es que la gente ahora está intentándolo y haciendo lo que sea por estar con su mamá, con su papá o con sus hijos, que muchos de estos quedaron acá solos porque ellos tuvieron que tomar esa decisión de emigrar para poder sostener económicamente a su familia que dejaban en El Salvador. Entonces tenemos esa situación real en los Estados Unidos de salvadoreños, ya 3.2 casi millones de salvadoreños viviendo en ese país, y la gente lógicamente sueña con algún día estar reunidos como familia. No importa lo que tengan que hacer para poder estar juntos, pero muchos de ellos toman la mala decisión de irse de manera ilegal, y eso tiene un montón de riesgos que la gente nunca valora a la hora de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque usted puede marcar su vida por completo, puede ser violado, puede ser maltratado, puede ser abusado, bueno, puede pasarle una gran cantidad de cosas que usted nunca va a creer que le va a pasar a usted. Usted dice: no, eso le pasan a los demás menos a mí. Pero cuando usted ya intenta y lo hace y le marcan su vida, entonces después queda un trauma muy fuerte en las familias que les marcan las vidas por completo. Entonces tenemos ese estir y encoge con Estados Unidos. Mucha gente legal, mucha gente que nunca va a poder estar junta. Tenemos más de 200,000 salvadoreños bajo un programa temporal conocido como TPS, que algunos no tienen permiso de venir a El Salvador, que se acogieron a este programa cuando fueron los terremotos y lograron a través de este programa tener un permiso de trabajo y poder salir a la luz y hacerlo libremente, pero no pueden venir a ver a sus familiares. Entonces ese vínculo siempre se ha creado de incertidumbre de, bueno, ¿cómo hago para ver? Legalmente mucha gente no puede calificar a una visa
porque no reúne las condiciones necesarias o mínimas que exige un visado para darle un permiso a una persona de viajar, y lógicamente ningún oficial le va a otorgar ese privilegio a un familiar que sabe que tiene hijos ilegales en Estados Unidos. No lo van a premiar con una visa para ir a ver a una persona. Y eso es lo que ha venido pasando durante el tiempo, que mucha gente va a la entrevista, va a la embajada, ha ido 10, 4, 5, 6 veces y siempre viene traumada de que le negaron la visa, pero es por esa razón. Entonces, ¿hasta cuándo esto se va a poder legalizar? Bueno, cuando se haga o se dé una reforma migratoria, que es lo que todo el mundo sueña. La legalización de estos 11 millones de indocumentados que están viviendo actualmente en los Estados Unidos, que esto podría pasar en cualquier momento. Cuando uno piensa en El Salvador, Oscar, piensa en migración. O sea, hemos sido tradicionalmente un país de migrantes a Panamá, a Guatemala, a Honduras, que tuvimos hasta una guerra en buena medida por eso, hacia Estados Unidos, hacia Australia, hacia Canadá. O sea, somos un país de migrantes y no ha sido de ahora, pues, o solo por la guerra. Ahora esto viene también desde principios del siglo pasado. Ahora, ¿a qué se deberá? ¿Cómo será este fenómeno y por qué es que somos tan inmigrantes? Bueno, recordemos que las primeras grandes migraciones a Estados Unidos se dieron durante la época del conflicto armado, pero ya había antecedentes de otra migración, quizás gente con un poco más de posibilidades económicas o de educarse en Estados Unidos que se radicaron en el área de San Francisco. Pero digamos que el gran parteaguas que marca la gran oleada de salvadoreños se dio durante los finales de los 70, principios de los 80, durante todo el conflicto armado, y básicamente se enfocó en Estados Unidos, pero como tú mencionabas también hubo migración quizás en menor número porque eran programas específicos para personas con algún problema político, Canadá, Australia, Suecia. Era, digamos, la migración forzada por la guerra y la situación de inestabilidad política que vivía el país. Pero luego llegó la época de paz en el 92, pero las cifras de emigración de salvadoreños continuaron creciendo. ¿Cuál era la expectativa de muchos migrantes de los años 90, cuando ya la situación acá era diferente? Era que tampoco habían esas expectativas de oportunidades económicas, oportunidades de desarrollo en El Salvador. Luego viene otro hito importante que ya lo mencionaba Reinaldo, los terremotos que ocurrieron en enero y febrero de 2001, que obligó a mucha gente a salir del país, pues se les cayó su casa, se murieron sus familiares y esto pues generó un nuevo desplazamiento de salvadoreños que pues terminó afortunadamente para quienes estaban al momento de que la administración del presidente Bush en ese momento decretara un estatus de protección temporal para salvadoreños que aproximadamente se inscribieron en ese momento, en un primer momento aproximadamente 280,000 o un poquito más de salvadoreños. Esto demuestra que cualquiera que vayan siendo las causas, siempre tenemos en el horizonte Estados Unidos, porque significa lo que ya explicaba Reinaldo, las posibilidades de una mejoría económica, pero no solo eso, porque ya todos estos migrantes de los que hablé ya echaron raíces en estos países, entonces ya crearon lo que se le llamó por algunos sociólogos de la migración redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar el caso de Intipucá, que es un municipio muy emblemático con la inmigración salvadoreña. Estos se establecen en un área específica de Estados Unidos, principalmente en el área de Virginia, norte de Virginia, y ahí se van creando pequeñas comunidades. Entonces, el que ya llegó y tiene las posibilidades económicas, no le fue tan mal, ¿verdad? Ya tiene dinero para poder mandar a traer a su hermano, a sus papás, a sus hijos, a sus primos. Todas estas redes sociales van creciendo y se van haciendo pequeños asentamientos. Lo mismo ocurre con el condado de Suffolk y el condado de Nassau en Long Island, Nueva York, donde también se establecieron grandes poblaciones de salvadoreños que han ido, como uno ya abrió brecha, ¿verdad? Entonces, venite, aquí hay trabajo, yo te pago el viaje o cuando vengas me lo pagas, y así pues que se va creciendo las grandes comunidades de salvadoreños, y así se afincaron en California,
Nueva York, el área metropolitana de Washington, donde tenemos la particularidad que la comunidad salvadoreña en esa zona, que incluye condados del estado de Maryland, así como el norte de Virginia y el área metropolitana, el propiamente Washington, D.C., crearon una comunidad muy grande de salvadoreños, a tal punto que en estas zonas los emigrantes salvadoreños son la mayoría dentro de los emigrantes. O sea, tenemos ya en esa zona incluso oficiales electos salvadoreños. En el estado de Maryland tenemos un senador estatal, tenemos una delegada estatal que sería como una diputada, tenemos un concejal del condado de Prince George y tenemos también otro concejal en el gobierno del del condado de Arlington. Entonces esto nos demuestra que Estados Unidos sigue siendo el gran referente y obviamente sin quitar mérito a otras comunidades que se afincaron en, como ya mencionábamos, Australia, Canadá, Suecia, incluso en Milán, Italia, donde tenemos la particularidad de que es la comunidad más grande de salvadoreños en Europa. Y eso ha llevado justamente a un tema, por el tema de la legalidad y de la ilegalidad, ¿verdad? Que ha sido un tema de tensiones, diríamos así, con El Salvador y Estados Unidos. En el próximo bloque hablemos un poco de lo nuevo, de lo último que ha ocurrido, pero hablemos también, o sea, que son los niños, ¿verdad?, que han estado emigrando solos, pero también hablemos del fenómeno de las maras, ¿verdad?, que es un fenómeno que está muy relacionado a esa emigración que hubo en décadas pasadas hacia Estados Unidos. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Los niños sufren con el hecho de que cuando se vienen las tormentas, las aulas se oscurecen y no se puede dar clases. Cuesta estar en oscuro, pues, ¿verdad? Y a ellos sí les afectaba y ahorita todos, ¿es verdad que todos están contentos porque van a tener energía? ¡Sí! En las noches, esto es, usted pone su mano y no se la mira de lo oscuro, ya con pues energía eléctrica y con alumbrado público va a ser mucho mejor vivir aquí en este lugar. Cada vez que se logra iluminar una familia, sale a la luz una historia, porque cada hogar tiene su propia historia. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el tema de la migración de salvadoreños, particularmente hacia Estados Unidos, pero hacíamos un resumen también hace un momento sobre los diferentes países hacia donde hemos emigrado y decíamos que en este bloque abordaríamos, Reinaldo, el tema de los niños que han emigrado y que esto está generando una crisis tan importante que han venido en semanas recientes a la región, tanto el vicepresidente Biden como el secretario de Estado, Kerry, y a conversar sobre esto. Ha sido parte del discurso del presidente Obama también. Entonces, tal vez enmarcar un poco esto y después vemos un poco el tema de las maras, ¿no? Bueno, la verdad es histórico lo que ha sucedido con los niños. Nunca se había dado un fenómeno tan grande como el que estamos viendo ahorita, de que los encargados de estas criaturas que están en El Salvador tengan ese valor, ese coraje de tomar la decisión que estos niños emigren solos hacia los Estados Unidos. Y como tú decías, para haberle cambiado la agenda a un vicepresidente de la República y al secretario, venir hasta visitar a los presidentes de la región para ver qué está pasando, qué es lo que está impulsando que estas criaturas comiencen a salir en bandada como lo están haciendo, es
importante, ya ha llamado la atención, ya oímos al presidente Obama dar como crisis esta situación, a pesar que los presidentes de la región no lo quieren aceptar, no quieren aceptar ese concepto de crisis porque activarían otras cosas y el país se viera con otra cara si ellos llegan a aceptar que tenemos una crisis. Entonces, pero el presidente lo reconoce, incluso ahorita está tomando medidas, ha pedido al Congreso más jueces de migración para que atiendan estos casos de los niños, está pidiendo más fondos presupuestarios para poder atender esta situación, está pidiendo un castigo mayor para las personas que se dedican al tráfico de menores y está tomando ya medidas de manera inmediata e incluso pedirle hasta que estos niños sean procesados en un corto plazo. La verdad que actualmente bajo la ley de migración los niños no pueden ser deportados de manera inmediata porque no somos un país fronterizo con los Estados Unidos. Los niños de México sí, porque es país fronterizo y la ley les permite que sea la deportación inmediata. Pero cuando tenés niños emigrando de Centroamérica, donde no somos frontera con Estados Unidos, tienen que los niños ser escuchados el motivo por qué han tomado la decisión de viajar indocumentadamente. Hemos tenido casos dramáticos en esta semana donde supimos la muerte de este niño guatemalteco que falleció dentro del desierto. Recogieron su cuerpo el día lunes, ya lo trajeron, lo repatriaron. Niño que trató de intentar emigrar para reunirse con su hermano en los Estados Unidos. Tenemos niñas también violadas que fueron trasladadas en furgones con adultos de 16 años. La consecuencia de estas violaciones fue un embarazo y le tenemos ahí el testimonio de la niña. Tenemos personas que han sido detenidas tratando de cruzar la frontera, donde han ido a audiencia con un juez y el juez ha determinado fianza para el menor, grillete para la mamá y salida de deportación en 90 días. Entonces, no hay ninguna ley actualmente que beneficie a estas familiares. No es cierto lo que se les ha vendido, que la frontera está abierta para mamá y niños, porque eso es lo que normalmente se escucha acá en la región, de que ahora sí están dejando pasar y que sí hay un permiso legal para este tipo de personas. No es cierto, hay una mala información que se ha generado debido a un reportaje que un medio de televisión en los Estados Unidos sacó cuando estos niños fueron liberados de los albergues, porque los albergues colapsaron en Estados Unidos, especialmente en Texas y en Arizona. Y el motivo que llevó a las autoridades a decirles, ¿saben qué? Tienen familiares acá, porque les estudiaron los casos y preguntaron quiénes tienen familiares y se contactaron con ellos directamente, les compraron hasta tickets de buses y de trenes para que esta gente fuera donde sus familiares a esperar que su proceso de migración continuara y se presentaran a corte cuando les tocaría ir a corte. Entonces, esto es lo real que tenemos, no hay ninguna ley que los beneficie ni que los autorice a permanecer en los Estados Unidos, sino que al contrario van a ser deportados a todas las personas que lo intenten. Nosotros como organización siempre hacemos el llamado, ¿verdad?, a la prevención, a que la gente entienda un poquito de los riesgos que hay de viajar indocumentadamente y explicarles que no hay ninguna ley que beneficie en estos momentos a ninguna familia. Y hablando de ley, justamente una de las cosas que ha sido esperado por muchísimo tiempo es la reforma migratoria. Y este tema de la reforma migratoria ha quedado nuevamente en suspenso, ¿verdad? Y tal vez nos aclaras un poco toda esta historia, ¿verdad? Y cómo estamos al día de hoy, pues. Bueno, en la época reciente y cuando se calmaron las aguas luego de los atentados terroristas del 2001, cuando, ¿verdad?, se pasaron o se aprobaron, mejor dicho, algunas leyes bastante drásticas como la Ley Patriota o el Real ID Act, que básicamente impide que indocumentados de una forma fácil puedan obtener licencias de conducir, que es una aspiración y ya como ya dije, se están calmando las aguas, ya ahora estamos volviendo a que algunos estados hayan aprobado leyes para otorgar licencias a indocumentados, pero toda esta ola antiinmigrante que vino después de los atentados se fue calmando. Ahí por 2007-2008 hubo algunos intentos de aprobar una ley específica que se llama el Dream Act o el Acta de los Sueños para beneficiar a jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños de forma indocumentada y que muchos de ellos, pues la gran mayoría habla un perfecto inglés,
han estudiado en las secundarias, algunos incluso han ido hasta a prestar servicio militar siendo indocumentados. Entonces se ha tratado de beneficiar desde ahí por 2006-2007 a este grupo de jóvenes. Claro, con la llegada a la presidencia de Barack Obama en el 2000, gana en el 2008 y toma posesión en enero de 2009, se abre una esperanza de que finalmente pueda haber en Estados Unidos una reforma migratoria, tomando en cuenta el gran arrastre, ¿verdad? La gran motivación que hubo con el presidente Obama, y la comunidad latina pues obviamente se volcó a apoyar al Partido Demócrata en esas elecciones. Pero obviamente en el camino hubo diversos problemas que enfrentó Obama. Su prioridad en su primer mandato fue aprobar la famosa Obamacare o la ley de servicios de salud accesibles. Obviamente esto le generó un desgaste. Claro, aprovechó el momento y porque tenía una mayoría en ambas cámaras del Congreso, se aprobó, a pesar de que los republicanos por todos los medios trataron de bloquear esta legislación en las Cortes. Pero, como dije, Obama enfocó la mayor parte de su capital político en la reforma de salud y quedó pendiente de las reformas migratorias. Claro, ¿qué dijo cuando ganó su reelección? En su discurso de aceptación de victoria, que esta vez sí la reforma migratoria iba a ser una prioridad. Obviamente el escenario había cambiado, ya no tenía tanto capital político, ya el escenario había cambiado, había perdido las legislaciones de 2010, donde los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes. Pero el gran momento de las reformas migratorias llega en 2013, cuando un grupo de 8 senadores, 4 del Partido Republicano, 4 del Partido Demócrata, forman lo que se llamó el Grupo de los 8, que empiezan a consensuar una legislación que iba a cambiar, ¿verdad?, el sistema de inmigración, que pues muchos coinciden está roto, ya no funciona. Entonces con el liderazgo de estos 8 senadores se aprueba el 28 de junio de 2013 en la Cámara Alta del Congreso o el Senado una legislación de gran alcance migratorio que beneficiaría a 11 millones de personas aproximadamente que se encuentran sin documentos. Obviamente no se puede aprobar ninguna ley migratoria en Estados Unidos si no lleva el componente de la seguridad fronteriza. Había una cantidad importante de recursos destinados a contratar más agentes de la frontera, de la patrulla fronteriza, a más tecnología, drones y todo este tipo de cosas para que satisfacer a los antiinmigrantes que quieren pues que se selle la frontera, algo totalmente imposible. Son 3.200 kilómetros de frontera que se comparten con México. Obviamente esto ya la pelota quedaba en la cancha de la Cámara de Representantes, donde como dije, los republicanos son mayoría. El liderazgo republicano se negó durante el resto de 2013 a que se discutiera siquiera el paquete de una legislación similar a la que aprobó el Senado u otra diferente. No hubo forma de convencer a John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, para que se pudiera llevar a discusión. Comenzaron a presionar incluso algunos republicanos más moderados como John McCain, que él ya tuvo su oportunidad en el Senado, pero con ese liderazgo tratar de motivar a los republicanos, pero no hubo forma. Llegó este año y empieza Obama a ser presionado por grupos proinmigrantes o incluso por legisladores de su propio partido, como el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, quien cuestiona a Obama a decirle de que por qué no toma acciones ejecutivas para resolver el tema de la inmigración. Dice Obama: no voy a pasarme por encima del Congreso, voy a darle un compás de espera al Congreso para que ellos hagan su tarea de resolver el problema migratorio, y cuando esta legislación llegue a mi escritorio yo la voy a firmar. Obviamente pasó el tiempo, pasaron los meses, y Obama incluso detuvo un paquete de revisiones ejecutivas que había pedido a sus agencias, especialmente al Departamento de Seguridad Nacional o Seguridad Interna, que es el que está a cargo de la deportación, está a cargo de la detención en la frontera, pero también está a cargo de los beneficios migratorios. Entonces les dice: háganme un análisis de qué se puede hacer de forma ejecutiva para resolver el problema. Pero dice Obama: ok, yo ordené este análisis, pero lo voy a detener para darle el compás de espera a los republicanos. Finalmente, este compás de espera no llegó, y oficialmente a finales de junio, casi un año después de que el Senado aprobó la ley de reforma migratoria, se declaró técnicamente muerta la reforma migratoria. El Congreso
entendemos, está ya de vacaciones, vienen elecciones en noviembre, donde no se espera que pase algo antes de estas elecciones, por lo tanto llega un nuevo Congreso en enero y, como decimos, borrón y cuenta nueva, la reforma migratoria ha muerto. En todo este contexto, lo que quizás vino a acelerar la muerte de la reforma fue este repentino incremento de menores, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, llegando a la frontera. Yo creo que si había alguna excusa que estaba esperando el liderazgo republicano, esta fue la excusa perfecta para ya no hacer nada en el tema. Ok, vamos a un corte comercial. A la vuelta, Reinaldo, hablemos un poco de las posibilidades futuras de esta reforma migratoria, que ha tenido diferentes propuestas a través del tiempo, pero que en este momento, pues, como dice Oscar, está totalmente en el congelador, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Solamente las 2 candelitas están aquí dándolos claridad. Porque a veces dice, cuando no tengo fósforo, me voy a poner a mi mamá. Mamá, dime una cajita de fósforo. Nuestro compromiso es iluminar hasta el último rincón de El Salvador, no importando lo lejos que esté. Esa es nuestra misión. Dentre. Porque hoy mire desde lejos, porque bien galán se mira y se siente todo bien claro. Ya uno puede conectar la televisión ahí también y ver un par de películas allí o chiquilladas para los niños. Cada vez que se logra iluminar una familia, sale a la luz una historia, porque cada hogar tiene su propia historia. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. La incertidumbre que tenemos los empresarios sobre lo que ocurrirá en El Salvador y en el mundo nos obliga a estar bien informados sobre las proyecciones políticas, económicas y financieras para poder hacer una buena planificación y presupuestación en nuestras empresas y aprovechar de esa manera las oportunidades que toda crisis siempre nos brinda. Luis Membreño Consulting te provee para este año de charlas de información periódica que te pueden apoyar para el éxito de tus negocios en este 2014 y los años venideros. Para mayor información, contáctanos al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com o el 2223-3600. Estamos conversando sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, sobre la emigración de salvadoreños en particular hacia este país y cuál es el estatus, ¿verdad? Y qué podemos esperar ahora. O sea, en la medida que ya se fue el Congreso de vacaciones, que viene además a un periodo electoral importante de aquí a noviembre, pues obviamente no va a pasar mayor cosa, pero ¿cuáles serían las expectativas de una reforma migratoria en el futuro en Estados Unidos y en qué plazo lo estaría viendo y en qué términos, Reinaldo? Bueno, acordémonos que esto fue una promesa del presidente en su primer campaña y ratificada en su segunda campaña, y todavía le quedarían a él 2 años más de estar al mando, de ser el comandante en jefe. Pueden pasar muchos milagros, ¿verdad?, que de aquí en adelante con la nueva composición del Senado para enero. Recordemos que si los republicanos, los demócratas llegan otra vez al mando de la Cámara de Representantes, eso sería un aliciente para el presidente porque podría tratar de volver a tomar las cartas y de poder ratificar cosas que ya se han hecho antes. Se han presentado no solo este proyecto del Senado, han habido otros proyectos anteriormente que nunca llegaron a ningún buen término. También todo el mundo teme de las decisiones que el presidente Obama va a tomar ejecutivamente hablando, porque él todavía le quedan un par de cartas bajo la manga que él podría sacar en estos momentos al ver que el Congreso no se quiso tomar la foto con él. Los republicanos no iban a quererle regalar esa corona
de llevarse como premio una reforma migratoria, porque automáticamente los pondrían en desventaja en las futuras elecciones, que los demócratas lograron lo que nunca antes se habían logrado. Entonces, ese riesgo político no se lo va a tomar los republicanos, el quererle ceder al presidente esa corona. Entonces, por eso es que él tiene que ser muy inteligente. Ahí vemos cuando entran a trabajar ya los asesores y la calidad de asesores que cada mandatario tiene. Recordemos que el presidente Obama tomó casi un 70-80% de los asesores de Clinton, porque el presidente Clinton tuvo excelentes asesores en ese tema. Entonces, él retomó todo lo bueno que Clinton dejó y lo trajo con él. Y sabemos que le van a decir que haga cosas interesantes. Hay una famosa ley conocida como la 245I que permite la legalización de aquellas personas que se han casado con ciudadanos americanos que están viviendo dentro de Estados Unidos de manera ilegal para poder formalizar su situación y obtener una residencia permanente de manera inmediata. También permite esta ley que muchos patronos que quieran quedarse con esos empleados puedan ajustarle su situación migratoria haciendo una petición laboral y pudiendo conseguir residencia permanente para este tipo de personas. Pueden pasar muchas cosas nuevas. Sabemos que a los republicanos se han tomado un riesgo grande en oponerse al tema migratorio. Perdieron una presidencia recientemente porque lo confesó el candidato que por la mala asesoría que había tenido migratoriamente hablando había perdido su elección, y están a las puertas de perder buena cantidad de representantes en la Cámara, y eso sí podría cambiar la situación y le daría un poquito de oxígeno en estos 2 años que le restan al presidente, a pesar que la mesa se tomaría en blanco a partir del 1 de enero, pero algo pueden hacer en estos 2 años todavía del presidente Obama. Él su mandato lo va a terminar hasta el 2016, hasta entonces vamos a tener ya nuevo candidato o nuevo presidente, entonces todavía le quedan 2 añitos que cualquier cosa interesante puede ocurrir. Oscar, cuando uno ve la lógica de la política en Estados Unidos, uno ve que los demócratas supuestamente son más propensos a apoyar una reforma migratoria y los republicanos son más duros en ese sentido. A los demócratas les ha redituado en estas 2 presidencias y en muchas diputaciones, llamémosle, y a los republicanos les ha perjudicado. Pero los demócratas al final del día tampoco han hecho mayor cosa por la reforma, siempre hay excusas por las que no se hace. Entonces, ¿cuál es el camino? O sea, que los salvadoreños voten por los demócratas y seguir esperando, o buscar un replanteamiento con los republicanos, que tengan más poderes de posición, más posiciones de poder los salvadoreños en Estados Unidos. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, es complicado porque, como tú decías, históricamente se asocia al Partido Demócrata con causas promigratorias, y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2 periodos presidenciales, por lo menos, el pasado y el actual, con el presidente Obama, donde los demócratas han impulsado proyectos de reforma migratoria. Bueno, el considerado campeón de las legislaciones migratorias que afortunadamente no se aprueban es Luis Gutiérrez, el congresista demócrata del estado de Illinois, de un distrito de Chicago, pero es bien difícil porque lo que tendría que hacer es hacer un llamado, ¿no?, a los salvadoreños que pueden hacerse ciudadanos, se hagan ciudadanos, y a los que ya son ciudadanos se registren para votar. ¿Por qué? Porque solo a través del voto, a esto sí le ponen demasiada importancia en Estados Unidos, es a los votantes, a los que pueden votar. Y si cada salvadoreño votante exige en su distrito a su congresista, a su senador, que apruebe o que apoye este tipo de causas, es la única forma que podríamos considerar que un salvadoreño pueda incidir en la política, porque aunque acá es muy diferente, pero en Estados Unidos sí sabemos que un legislador le toma mucha importancia a lo que dice la gente de su distrito. ¿Por qué? Porque una mala decisión, una mala respuesta, un paso en falso en algún tema específico puede costarle la silla, y esto le acaba de pasar recientemente al segundo hombre al mando de los republicanos en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, quien aparentemente tenía una primaria fácil en un distrito de Virginia, pero sorpresivamente perdió ante un candidato que no tenía fondos, no tenía una trayectoria política, pero que
casualmente sus ideas coincidían con este movimiento conservador dentro de los republicanos, el Tea Party. Entonces, esto demuestra que sí se puede, en algunos casos, incidir en la política a nivel de distrito. Entonces, yo creo que el llamado podría ser, y hay muchas, le pasó a Ana Cubas, una salvadoreña que en 2013 intentó ser la primer concejal salvadoreña elegida para el Consejo Municipal de Los Ángeles. Estuvo muy cerca, pero ¿cuál fue el principal desafío de Ana Cubas? Que a pesar de que el Distrito 9, para el que ella se postuló, ya la población latina es mayoría, pero los afroamericanos han venido eligiendo durante 50 años a sus representantes con menos población. Ya los afroamericanos son menos población en el Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles. Pero ¿qué pasó? Sí son ciudadanos. Casi todos los afroamericanos de ese distrito son ciudadanos y votan. Entonces la gran cantidad de latinos que hay, pero no son ciudadanos, desafortunadamente, por cuestiones migratorias. Pero incluso, yo tuve la oportunidad de hacer esa cobertura en Los Ángeles, cuando ella se postuló, y el gran desafío de Ana Cubas, primero fue, la primera etapa de su campaña fue salir a motivar a los latinos que podían ser ciudadanos a que se hicieran ciudadanos, y a los que ya eran ciudadanos a que se registraran para votar. Entonces todavía es bien difícil para los políticos convencer a la comunidad latina de que el que puede hacer uso del voto y puede ejercer esa presión lo haga. Entonces sería pues un desafío cívico para los congresistas o los activistas políticos hispanos. Pero un tema que mencionábamos también es el de los niños, ¿verdad? Que han emigrado solos a Estados Unidos, que se ha convertido en una crisis humanitaria, ha generado la reacción de Estados Unidos, obviamente. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema, ¿verdad? Y cómo buscarle la mejor solución posible, pues? Bueno, es un tema que ya a nivel federal es una emergencia, una crisis decretada a principios de junio por el presidente Obama. ¿Qué es lo que hubo de trasfondo? Hay muchas cosas, ¿verdad? Todavía es un fenómeno en desarrollo, como decimos, y todavía quizás hacer aproximaciones académicas o de tipo investigativo de qué es lo que está pasando. Yo desde mi punto de vista creo que han sido diversos factores. Obviamente mucha de la gente que ha sido entrevistada en los albergues, los niños, porque aquí coincidieron dos fenómenos. Los niños que aparentemente están llegando solos, cruzando la frontera, pero también se traslapó otro hecho, que estaban llegando también madres de familia con hijos de brazos, 3 niños. ¿Qué es lo que pasó? La patrulla fronteriza en el estado de Texas principalmente se vio desbordada ante un hecho. Ellos tenían sus albergues en condiciones normales, pero de repente vieron que el flujo que estaba llegando era enorme. Entonces, ¿qué pasó? Con las madres de familia que llegaban con sus niños pequeños, al ver la cantidad de gente que era y que los albergues ya estaban colapsados, decidieron hacer uso de los albergues en Arizona, los cuales también colapsaron. Entonces se le ocurrió a la patrulla fronteriza decir, ¿tú tienes un pariente en Estados Unidos? Sí. Bueno, aquí está tu boleto de autobús, o si este familiar te puede comprar un boleto de avión, pues bien, pero cuando llegues, por ejemplo, a Nueva York, donde está tu familia, te vas a presentar al oficial de inmigración. Entonces, esto, como decía Reinaldo, pudo haber tenido una consecuencia de que mucha gente dijo, hey, están liberando a los niños. Si tú te vas con tu hijo, te van a liberar, no hay problema. En Honduras, leíamos declaraciones de una funcionaria del gobierno hondureño que, según entrevistas que ellos habían hecho, habían coincidido de que aparentemente el rumor había comenzado con traficantes de personas conocidos como coyotes. Obviamente hay un negocio en esto. Llevarse a un adulto, a un niño, de forma indocumentada a Estados Unidos no es barato. No sé cuánto está costando actualmente, se habla de $5,000, $7,000 por persona, pero el costo económico, a pesar de la crisis, no es tan sencillo. Conseguir $5,000, $7,000, pero ese no es el mayor de los problemas. El problema es que exponemos a los niños a peligros inimaginables. O sea, todos sabemos que desde hace algunos años los carteles de narcotráfico en México se metieron al negocio de los traficantes de personas porque había dinero que estaba pasando en su nariz y ellos no estaban
entrando en la jugada, como decimos. Entonces, cuando esto sucede, esto incrementa el riesgo de pasar por México y obviamente a mayor riesgo, mayor costo. Obviamente el tema delincuencial está presente, el ansia de muchos padres que están en Estados Unidos por no poder llevarse legalmente a sus hijos y la desesperación. Como dice Reinaldo, hay 200,000 salvadoreños protegidos con TPS, pero incluso ellos no pueden llevarse a sus hijos legalmente porque es un estatus temporal que se les otorgó por un momento coyuntural que estaba viviendo el país, que afortunadamente se ha venido renovando. Entonces, ¿cuál sería la solución? Obviamente, no todo es responsabilidad de Estados Unidos, pero tampoco podemos decir de que no es culpa de nuestros gobiernos. Obviamente, nuestros gobiernos y como sociedad salvadoreña en este caso, tenemos responsabilidad de hacernos, valga la redundancia, responsables de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si acá no se resuelve el grave problema delincuencial que tenemos, también mucha gente va a tomar la decisión de ver Estados Unidos como su única solución a un problema puntual de extorsión, por ejemplo, amenazas concretas. Entonces, las soluciones yo creo no son fáciles, pero debe verse este tema como un problema regional, ¿verdad? No es un problema de Estados Unidos, no es un problema del Triángulo Norte de Centroamérica, es un problema regional para el cual deben buscarse soluciones. Obviamente Estados Unidos se siente responsable porque pues, es la primera economía del mundo, ¿verdad? Y muchos de los problemas que acá ocurren también porque en Estados Unidos hay demanda. Se le responsabiliza a Estados Unidos de que si no hubiera ese apetito por la droga, pues acá obviamente estos países no serían corredor del narcotráfico que viene desde Centroamérica. Entonces, obviamente, si a Estados Unidos le fue tan bien, ¿verdad?, como la primera economía del mundo, pero también se descuidó un poco de lo que estaba ocurriendo en su vecindario. No podemos prosperar sin ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor también. Vamos a un corte comercial y a la vuelta conversemos, Reinaldo y Oscar, sobre la corresponsabilidad que hay de Estados Unidos y de El Salvador en todo este fenómeno, ¿verdad?, desde varios puntos de vista. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. La educación abre una ventana al mundo. Dona tu Cora y convierte tu generosidad en acción. Con tus Coras ayudas al programa Educación y su proyecto Mejora de la Calidad Educativa, con el que apoyarás a 384 niños de la Escuela Mano Amiga San Antonio. Dona tus Coras en las cajas registradoras de nuestras alianzas comerciales. El Salvador necesita de tu generosidad y tú la puedes brindar. Fundación Dona tu Cora. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Hemos venido conversando a través del programa sobre el tema de la migración en Estados Unidos y de los problemas que hay con todo esto y con la falta de reforma migratoria en particular. Y un elemento que decíamos que íbamos a tratar en este bloque, Reinaldo, es el hecho de una disyuntiva, llamémosle así, que hay en Estados Unidos y El Salvador. Por un lado, en El Salvador hay falta de empleo, en Estados Unidos hay necesidad de trabajadores, pero no hay una forma a través de la cual se pueda llevar legalmente a estos salvadoreños a Estados Unidos y por lo tanto, como hay empleo, emigran. Esa es una cosa. El otro elemento es que hay una violencia fuerte en El Salvador que viene generada por maras y estas maras
fueron generadas en Estados Unidos y con la deportación se genera este fenómeno en El Salvador que crece y que después entonces, en la medida que esto se desborda, como se ha desbordado en los últimos años, entonces estos niños salen huyendo de El Salvador hacia Estados Unidos, por un lado para reunificarse con familias, por el otro lado para huir también de la violencia. Entonces, como que unos factores en Estados Unidos motivan eso aquí en El Salvador y viceversa, ¿verdad? Pero Estados Unidos después no asume su responsabilidad tampoco en todo esto y hay como una doble moral, ¿verdad? Correcto, sí. Estados Unidos siempre ha estado necesitado de mano de obra. Muchos sabemos que ellos no quieren hacer el trabajo, ¿verdad?, que están haciendo ahora los latinos. Ya no quieren asolearse, ya no quieren salir al campo a cortar, nada. O sea, ellos ya no quieren hacer ese trabajo de estar en las calles, reparando calles. Siempre vas a ver o la raza morena o latinos. Siempre en los trabajos delicados, como dicen, el trabajo sucio lo hace siempre el latino. Entonces, la construcción, ¿verdad? La construcción, en el área de la construcción hay mucho, y nosotros tenemos muy buena mano de obra calificada, porque, bueno, aquí en El Salvador ya es difícil encontrar un sastre, un carpintero, un albañil, un electricista. La mayoría de gente que tenía esa profesión logró migrar a Estados Unidos, más cuando fue a la inundación. Katrina. Ajá, el Katrina, que mucha gente emigró para allá. Entonces, existe esa doble moral en decir, bueno, yo necesito mano de obra, que vengan a hacer el trabajo, y nosotros necesitamos el trabajo también. Entonces, lo que pasa es que los corredores legales para agilizar este tipo de personas migrando, trabajadores migrantes, no es un canal adecuado o propicio para que esta migración se dé ordenadamente. Es por eso que muchos contratantes tienen que, ni modo, topar con la contratación inmoral de migrantes ilegales, primero porque a ellos les sale mucho más barato la mano de obra. Los hacen trabajar el doble y les pagan la mitad. Entonces, y así ha pasado, hemos conocido casos de granjas donde han tenido lugares, albergues para estos migrantes, donde ahí duermen, ahí están y no los dejan salir de ahí, los sacan a cortar, los vuelven a entrar, y ha habido también abuso por parte de algunos patronos con relación a la migración indocumentada. Ese es por un lado, y por el otro lado, el problema de las maras, que es un fenómeno bastante complicado de entenderlo, porque al principio, cuando hubo la inmigración hacia los Estados Unidos, el latino era abusado por otras razas. Entonces, en defensa de ver el abuso que había de otras razas hacia los latinos, y se crearon los cholos primero, que eran los mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, que comenzaron a hacer sus pandillas o sus grupos para defenderse de otros grupos. Bueno, nacieron estos mareros o la MS en los Estados Unidos, donde estos salvadoreños se agruparon y también tuvieron que formar esta situación para poderse defender de los demás. Entonces, siempre nosotros hemos creído que esto se ha dado por el abandono o por la falta de autoridad de padres sobre los menores. Muchos padres que emigraron a los Estados Unidos dejaron sus hijos en manos de sus papás, de sus abuelitos, que no tenían la autoridad moral como para poderlos frenar o para poderlos vigilar, que no se involucraran con grupos no aceptados dentro de su comunidad, y el abandono de estos padres por buscar el alimento, por buscar el bienestar de esta criatura que dejaban en El Salvador, por mandarle dinero para salir adelante con los gastos o con el costo de la vida en el país, sufrieron esa consecuencia del abandono. Y ahora tenemos personas que para ellos es más familia, su amigo en la calle, que lo va a defender más que en casa. Entonces, y este fenómeno ha venido complicándose, se salió de las manos, no hay control ahora sobre eso. Y ahorita, como decimos, estamos sufriendo las consecuencias de estas decisiones que tomamos en algún tiempo de abandonar a nuestra familia y el migrar por tratar de buscar un mundo mejor o bienestar para ellos. Ahora, ¿qué debería hacer Estados Unidos? Porque si le conviene que emigre gente legalmente, ¿verdad? Y salvadoreño es un buen trabajador y además tiene ya una relación familiar allá, se necesita la reunificación familiar también, que es un valor apetecido pues en Estados Unidos, el hecho de la familia y todo. Entonces, ¿no debería de buscarse alguna forma preferencial con salvadoreños, por ejemplo,
como el TPS, que en algún momento, pues, a pesar de ser temporal, pues generó ese tipo de tratamiento preferencial. Estados Unidos sabe que no, o sea, necesita esta mano de obra, la necesita, eso está claro, pero también los gobiernos locales no proponen nada. No se reúnen, no existe, por ejemplo, un Consejo Nacional de Migración donde tú puedas integrarlo a través de la empresa privada, las universidades, las iglesias, formar un equipo donde podamos definir políticas o estrategias para presentarle a los Estados Unidos. Mire, necesitamos esto, pero el gobierno no está haciendo nada por eso. Y regionalmente sería interesante presentar un proyecto para la región, pero no tenemos ningún presidente de Centroamérica que pueda liderar un grupo y decir, mire, hagamos esto, reunámonos y presentemos un proyecto, ser acompañados tal vez por nuestro hermano mayor que es México y formar un proyecto de región incluyendo a México. Pero como no tenemos ninguna propuesta, no tenemos ningún equipo trabajando sobre esto, difícilmente nosotros vamos a poder influir en alguna decisión. En los senadores hay mucho carisma, mucho cariño de muchos senadores para la comunidad. Eso lo hemos logrado detectar nosotros. Hay mucha gente que reconoce y acepta el trabajo nuestro y la necesidad de tenernos con ellos. Pero no hay propuestas concretas. Bueno, ni ellos mismos, las propuestas que presentaron en el borrador de reforma migratoria, ni siquiera la Cámara de Representantes lo aprobó, ni lo quiso discutir porque no estaban de acuerdo con muchas cosas de que se plasmaron en eso. Entonces yo creo que también estos gobiernos regionales tienen que presentar proyectos y propuestas a Estados Unidos, de los cuales hasta ahora no hemos visto ninguno. Oscar, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos temas que hemos abordado? Bueno, la verdad es que sí, coincido mucho con Reinaldo en el tema que hay una necesidad de mano de obra en diversos sectores, o sea, no en todos los niveles de la sociedad estadounidense, pero en donde nosotros podríamos caer. Por ejemplo, hay estados con vocación agrícola, especialmente en el medio oeste de Estados Unidos, donde, bueno, ¿qué ocurrió en Alabama hace unos años? Se aprobó una ley antiinmigrante en el estado que penalizaba pues solo el hecho de ser indocumentado, prohibía que se dieran servicios públicos a los indocumentados, hacía difícil la vida para rentar una propiedad. ¿Qué es lo que pasó? Lo normal es que toda esta gente que estaba indocumentada, o principalmente gente de origen latino, se fue, emigró internamente en Estados Unidos a otros estados. ¿Qué ocurrió? A los 2-3 meses estaban protestando los granjeros, productores de verduras y otro tipo de productos agrícolas en el estado. ¿Por qué? Porque no había mano de obra, se perdieron cosechas. Entonces, este tipo de oportunidades se podrían aprovechar, como hace Canadá, por ejemplo, que tiene programas específicos y es muy conocido un programa que se dio hace unos 10 años y todavía en los años recientes hubo otras réplicas de ese programa, que era una empresa de carnes, procesaban carne de cerdo en una región de Canadá, y ante la falta de mano de obra se hizo un convenio de forma directa con el Ministerio de Trabajo y la Cancillería para someter a concurso X cantidad de plazas que había. Y había gente capacitada para hacerlo. Se llenaron estas plazas, X cantidad, 200 salvadoreños en un primer grupo se fueron a Canadá, y muchos de ellos, conocemos los casos, esta gente eventualmente se quedó en Canadá. Y no se quedó de forma indocumentada, porque a diferencia de Estados Unidos, Canadá es un país bastante ordenado en su migración, donde ser indocumentado es muy difícil porque no se puede trabajar, no se puede obtener beneficios públicos, pero sí existe ese programa. Entonces, creo yo que es muy valiosa la idea de Reinaldo de que se pueda aprovechar rubros. Por ejemplo, en los filipinos tienen una experiencia bastante exitosa en exportar hacia Estados Unidos enfermeros, porque es un rubro donde la cantidad de gente disponible en Estados Unidos para el cuidado de ancianos, cuidado de niños, cuidado o en hospitales, no es suficiente. Entonces hay que llevar gente de Filipinas. Y ellos, hablaba hace poco con alguien de Taiwán, que los filipinos no solo han exportado
enfermeros o enfermeras a Estados Unidos, sino que casi por toda la región vecina de Asia, en Taiwán mismo, en Japón, en China hay gente filipina trabajando. Entonces se identifican las oportunidades y se aprovechan porque el mercado existe. En Estados Unidos existe la necesidad de mano de obra y mucha de nuestra gente que se va puede suplir esas cuotas si hubieran esas visas disponibles, ¿verdad? Porque el programa de visas temporales agrícolas creo yo que se quedó bastante corto y el que más lo aprovechó fue México. Así es que hay todo un abanico de oportunidades que se pueden aprovechar si se dan los pasos en la dirección correcta. Pero eso le corresponde, como decía un poco también Reinaldo, al gobierno de El Salvador, ¿verdad? O sea, y de la región norte, llamémosle así, del Triángulo Norte y México, porque al final si no hacemos algo de parte nuestra, entonces tampoco Estados Unidos siente esa presión para avanzar en la reforma migratoria o en buscar otras alternativas, pues. Exactamente, yo creo que hay que ir y buscar esas oportunidades. Por ejemplo, decir, mire, los consulados podrían hacer ese trabajo ya no con un perfil ya solo de atención consular, que es necesario obviamente, pero también gente que pueda ir a identificar oportunidades dentro de esos estados y decir, mire, en este estado hay una necesidad de mano de obra en este rubro. Se identifica, se hace un proyecto y se lleva. Hay que identificarlo. Yo creo que el gobierno nuestro, en este caso, tendría que ir más allá de no solo extender pasaportes, ¿verdad? Que por ejemplo es un rubro que está teniendo bastantes problemas, pero la necesidad de identificar estas oportunidades, creo yo que hay que abordarlo. Yo creo que tú mencionabas un tema bien interesante y es el de los filipinos. En Hong Kong, por ejemplo, los domingos es una cantidad de mujeres filipinas que se sientan abajo de la torre de HSBC y de todas esas zonas y en las aceras y pasan jugando y llamando por teléfono a sus familiares y todo, porque son miles de personas que han llegado a trabajar legalmente a Hong Kong, ¿verdad? Tal vez podríamos aprender de la experiencia de países como Filipinas que han exportado personas, como tú decías, a toda Asia y al mismo Estados Unidos, pues. Exactamente, yo creo que esa debería ser la función del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, identificar a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares, que las tenemos en Asia. Entendemos que hay cónsul honoraria en Filipinas. Esta persona podría identificar este tipo de oportunidades, cómo esta experiencia exitosa se puede replicar, ¿verdad? A lo mejor aquí he visto yo muchas escuelas de enfermería privadas que están preparando jóvenes. Aquí muy cerca de este estudio hay un par de escuelas que se dedican a preparar jóvenes en enfermería. ¿Por qué no identificar los países? No necesariamente Estados Unidos, podría ser Europa, podría ser Asia. Tenemos muy buena relación con Taiwán, tenemos muy buena relación con Japón. Identificar otras oportunidades para que el sistema educativo nuestro también pueda orientarse a no seguir enfocándose en las mismas profesiones que a lo mejor ya acá están saturadas. Yo creo que muchos países están teniendo déficit de profesionales porque envejece la población, por diversas razones, pero hay una oportunidad. Hablaba hace un tiempo con un colega periodista chileno que se radicó durante muchos años en Alemania y me dice, en Alemania hay muchas oportunidades para profesionales, pero ¿qué hay que hacer? Aparte de ser profesional en un área específica, tienes que hablar el idioma. Hablar alemán pues no es tan fácil, pero ¿quiénes estaban aprovechando esas oportunidades? Me dijo, los españoles. Muchos españoles, por las dificultades que estaban teniendo ellos en su país, aprovecharon ese nicho que había en Alemania, pues que es como sabemos, la primera economía europea. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que queda bastante claro de que hay un problema en Estados Unidos para los salvadoreños que están ilegales, que hay un problema para toda esta migración también que sigue habiendo todo el tiempo y los niños en particular que van solos, que no es que de irse y como mamá con unos hijos y entonces van a poder pasar y ya de esa manera van a poder resolver sus problemas también. Yo creo que tenemos que ser más creativos como país, dejar de ver la migración como un problema. No es que querramos que todo el mundo se vaya, pero si al final de cuentas la gente se va porque no hay oportunidades suficientes en el país, pues hagámoslo más sencillo, hagámoslo que la gente pueda ir y venir, que pueda tener una residencia
legal en Estados Unidos, en cualquier otro lugar del mundo, como lo que tú mencionabas. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos, tenemos que tener una política más clara y ser, al final de cuentas, propositivos para poder empujar esas cosas, resolver los problemas de los salvadoreños que ya están afuera, como de los que puedan salir. Así que muchas gracias a los dos. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.